Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al Respeto, una emisión en directo cuando son las 7:31. Hoy en un horario un tanto distinto, ya sabéis que generalmente emitimos a partir de las 10 de la noche, pero hoy nos hemos adelantado porque como sabéis tenemos una emisión especial con Iker Jiménez un poco más tarde. Y hoy tenemos el grandísimo honor de contar en el Respeto con Sebastián Álvaro. Sebastián, buenas tardes. Espera, que no te oímos. Yo creo que sí. Buenas tardes, Sebastián. Hola, buenas tardes, amigos. Sebastián Álvaro, como sabéis, el mítico creador de la mítica serie Al filo de lo imposible, escritor. Bueno, el currículum de Sebas yo lo resumiría en una palabra, un gran aventurero y sobre todo yo creo también, Sebas, que eres uno de los grandes contadores de historias que ha habido en este país. Eh, Estaba leyendo que te hemos llamado, tú estuviste en el Respeto en el año 2015 y te hemos vuelto a llamar, que luego vamos a hablar de ello, porque has editado un libro junto con José Mari Azpiazu que se llama La vida en los confines de la Tierra, que luego lo vamos a mostrar, que es una auténtica gozada y yo lo acabo de leer y bueno, dicho, a ver si le apetece a Sebas volver al Respeto. Así que muchas gracias por estar aquí, Sebas. Que va, gracias a vosotros. Y en estos tiempos de confinamiento, esta clase de relajos, por decirlo de alguna forma, aparte que nos hacen la vida también más sencilla y más llevadera. Yo el confinamiento lo llevo mal siempre, entre otras cosas, porque mi madre decía que era un Tenemos algún... escandil. Estamos teniendo algún problemilla con el wifi. Por ella, ¿no? Que era sin embargo, os oigo perfectamente. Vale, vamos a ver si lo recuperamos. Yo creo que estás ya aquí, Sebas. Vale, Sí, sí, te sí. oímos bien ahora. Eh, Bueno, Nos decías que en que, estos que, periodos de que confinamiento, que bueno, pues igual sí, todos tenemos un poco más de tiempo. mm, este tipo de cosas nos sirven además para compartir vivencias que yo creo que está muy bien. Sebas, voy a mostrar el libro que, bueno, como decía, es una auténtica gozada, La vida en los confines de la Tierra, vivencias de exploradores polares para inspirar nuestro día a día. Cuéntanos un poco cuál es la inspiración. Bueno, yo creo que tú has estado más de 6 veces en la Antártida, si no me equivoco, ¿no? Y que tienes planes para volver dentro de poco. Sí, he estado 6 veces en la Antártida y realmente en enero tenía vuelto a estar allí, pero tuvimos un problema con el capitán del barco, del velero que nos lleva. Es buen amigo nuestro, buen amigo mío, Hugo de Linier, y ha tenido un problema de salud. Y con el pasaje del avión ya pagado, que además no es retornable, lo hemos tenido que suspender a última hora y lo hemos dejado para el año que viene. ¿Qué es para ti la Antártida, Sebas? La Antártida es el paisaje al margen de los hombres. Es la tierra de antes y después del hombre. Es la grandiosidad del planeta y al mismo tiempo es el lugar desolado. La Antártida es un continente que al mismo tiempo es una isla. Es el lugar puro por la desolación y al mismo tiempo por las condiciones tan brutales en el que la vida humana no es posible. Así que es la unión de ese paisaje que Kant definió como sublime. Es la unión de aquello que te atrae y aquello que al mismo tiempo te atemoriza. Ujú. Tú en el libro cuentas la historia también de los... Yo creo que el libro tiene dos partes, ¿no? Por un lado, bueno, decir que la gran parte de las fotografías del libro son tuyas. Yo creo que prácticamente todas.
las has hecho tú. Prácticamente todas, sí, menos algunas que hemos tenido que meter de archivo, alguna foto me creo recordar de Nansen, de algún explorador polar británico que yo hice mucho hincapié en que se metieran esas fotos, pero el resto prácticamente son mías, sí. Como decía, yo creo que el libro tiene dos partes, no diferenciadas porque al final es un todo, pero por un lado está la historia de los grandes exploradores, las historias alucinantes de, bueno, de esas exploraciones más allá de cualquier límite imaginable, de los verdaderos pioneros, y por otra parte una exaltación de la naturaleza, como decía, con estas fotografías que pueblan el libro, que son una auténtica gozada y que yo, la verdad es que te absorben, ¿no? Puedes estar horas y horas mirándola, pero cuéntanos, me gustaría, Sebas, que nos contases, bueno, has recogido multitud de historias, ¿no? Pero con muchas anécdotas, muchas frases, pero que nos hablases un poco de esos grandes exploradores, empezando por la época romántica, luego todos esos exploradores británicos, la gran carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa carrera que sucedió para conquistar el Polo Sur. Cuéntanos un poco las historias que recoges en el libro, Sebas. Bueno, lo que hemos pretendido es, yo creo que sobre todo hacer un libro bello, hacer un libro que cuando le abrieras, eso es exactamente, ¿no? Que te apetezca ir ahí, que te apetezca conocer esos lugares, eso por un lado. Pero luego es un libro que apela a la emoción y al sentimiento romántico que lanzó fundamentalmente en los siglos XIX y principios del XX, lanzó a una serie de personas a explorar los últimos confines de la Tierra. Por decirlo de alguna forma, la gran exploración es, en mi opinión, ¿no?, la del siglo XVI, la que hacen navegantes españoles y portugueses, y luego sobre todo los exploradores españoles del siglo XVI, XVII e incluso siglo XVIII. Pero la exploración romántica del XIX y del XX es lo que queda en la Tierra por explorar. Es decir, cuando ya se conoce el lugar, el planeta donde vivimos, que Magallanes ahora hace 500 años lo hizo definitivamente redondo, Magallanes y luego Elcano lo que hacen es darnos las dimensiones reales del planeta en el que vivimos. Y digamos que los exploradores románticos van a ser fundamentalmente británicos, pero luego hay también noruegos, está el duque de los Abruzos, hay un montón de gente que bien merece pasar desde luego a la historia de la exploración romántica, desde los primeros. Este que estamos viendo es James Cook, la estatua que está en Londres. Bueno, esa gente lo que se va a dedicar es a rellenar el espacio en blanco que queda en los mapas. Y eso fundamentalmente se va a llevar a cabo en cosas concretas, en lugares concretos, que son lo que se llamó los extremos de la Tierra. El Polo Norte, el Polo Sur, el Everest y algo, un poquito más, ¿no? Algunas selvas de América del Sur, de África, algún desierto de Asia Central. Pero vamos, sobre todo se trata de llegar donde antes ningún ser humano ha llegado, y ahí se van a vivir historias tremendas, llenas de heroísmo, pero también llenas de tragedia, de drama, de como te referías tú, ¿no?, a la carrera polar. Son momentos magníficos, llenos de tipos extraordinarios que no son personas perfectas. No, en realidad no hay nadie perfecto, no hay personas perfectas, no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas. Pero digamos que muchos de ellos se dejan la vida por legarnos el mundo que hoy conocemos. Para que nos hagamos una idea de lo que significó eso, todavía hoy en día hay zonas de la Antártida más desconocidas que la Luna. Acabo de regresar de una expedición magnífica al Cerro Torre. En Patagonia, ¿no? Sí, y el Cerro Torre se subió en 1974. La primera vez que un ser humano pisó el hongo nevado del Cerro Torre fueron 5 años después de que el hombre pisara
Ujú. la Luna, ¿no? Así que en realidad de toda esta gente, que soy un auténtico devoto, por decirlo de alguna forma, porque ellos nos han legado buena parte de ese espíritu que estaba con Al filo de lo imposible. Lo Ujú. que había detrás de Al filo de lo imposible muchas veces era ese espíritu esa es la unión de la curiosidad y la imaginación, ese reto aventurero que te lanza, que te impulsa a ir más lejos, más allá, y que en definitiva yo creo que todo eso nos hace mejores personas, porque hasta el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, decían que los aventureros se movían por la gloria, la fama y la riqueza, pero cuando se va a los británicos comienzan a intentar adentrarse en la Antártida, ahí no hay nada que ganar. Ya Ujú. enseguida te das cuenta que no hay nada que ganar, que en todo caso lo que ellos legaron, los conocimientos que ellos legaron de bancos de ballenas y demás, luego van a traer a cazadores de focas, pero por decirlo de alguna forma, ni para gente como Scott, ni como Amundsen, ni Shackleton, por supuesto, hubo reconocimiento, ni gloria, ni riquezas. Es La más, gran algunos, mayoría, sí, la gran mayoría de ellos murió teniendo deudas, vamos, o sí. huyendo de los acreedores. Y luego algunos además se enfrentaron a gravísimos prejuicios y problemas porque de alguna manera se les vio como desertores, ¿no? Que justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial, algunos de ellos estaban explorando aquellas tierras y cuando vuelven son vistos un tanto de aquella manera, ¿no? Sí, claro, claro. Te advierto que algo así hubiera ocurrido ahora si me hubiera pillado la pandemia en Patagonia Ujú. y Patagonia no la hubieran cerrado, pues nosotros se nos vería que somos unos señoritingos que en realidad lo que estamos es librándonos de la que tenemos aquí montada. Bueno, eso en la Primera Guerra Mundial fue esencial para la expedición de Shackleton, Ujú. pero para todo ese tipo de exploración. De todas las formas, hay que recordar que cuando se inicia, el día que se inicia la Primera Guerra Mundial, Shackleton, que pone lo primero, están saliendo de Inglaterra y lo primero que hace es llamar al Lord del Almirantazgo, que es un joven prometedor, cuyo nombre te va a sonar, que es Sir Winston Churchill, Sí. que y pone el barco y los hombres a disposición del Almirantazgo. Churchill solamente le dice una palabra que proceda, porque para Churchill ese tipo de cosas en aquel tiempo ya no tenía ningún sentido, eran lo que luego se dijo los conquistadores de lo inútil, gente que ponía en riesgo la vida para nada, mientras los soldados morían en las trincheras de Europa, ¿no? A millones, Ujú. literalmente, ¿no? En el caso de los británicos. Es decir, que ya para entonces estábamos mal vistos. Y eso es recurrente, digamos, que en aquellos países, con pequeñísimas excepciones, que quizás podría ser el duque de los Abruzos, porque su tía, la reina Margarita de Italia, le estuvo arropando prácticamente hasta el final, ¿no? Y en efecto, ese es Luis de Saboya, nacido en el Palacio Real de Madrid, un tipo extraordinario. Me Ujú. encantaría hacer un documental sobre este hombre cuya vida conozco tan bien y que además es tan aventurera y que tengo hecho un guión precioso de él y de todas sus andanzas, ¿no? Sebas, tú has hecho más de 200, bueno, más de 200, no sé si, yo, para mí son documentales, casi películas, ¿no? Estuviste 27 años con Alfilo y muchas de aquellas expediciones pues rememoran estas grandes hazañas de estos grandes héroes, ¿no? Que como tú bien decías, pues en muchos casos ni alcanzaron la gloria, ni el dinero, ni la fama. Pero, por ejemplo, vosotros estuvisteis en la Antártida, en el monte Vinson. Cuéntanos, porque creo que además lo pasasteis ahí bastante mal. Esta es la montaña, digamos, más alta de la Antártida, ¿no, Sebas? Sí, es la montaña más alta del continente antártico, que tiene dos medidas, 4.900 y pico o 5.100, vamos, en torno a los 5.000 metros.
es la montaña donde más frío he pasado, una de las montañas. He pasado ya tanto frío en tantos sitios que Sí, pero que no lo recuerdo todo, pero aquí viniendo pasamos de mucho ti, frío. viniendo de ti que has estado en los 8000, bueno, has estado en los sitios más fríos del planeta, pues No, debía pero ser terrorífico. aquí pasamos mucho frío, mucho frío. El día este, ¿eh? Ujú. El día que subimos a la cumbre, porque además hacía tanto frío que decidimos saltarnos un campo. En vez de hacer 3 campos, pusimos 2 nada más y lanzamos el asalto a la cumbre desde el campo más abajo y entonces se nos hizo muy largo y muy frío. Y yo recuerdo que nos habían regalado un termómetro de esos pequeñitos que solo marcaba hasta 35 grados bajo cero. Y cuando salimos de la tienda, el termómetro estaba en 35 grados bajo cero y de allí no se movió en todo el día, lo cual quiere decir que estuvimos mucho tiempo por debajo de esa temperatura. Y llegando a la cumbre, prácticamente casi a la cumbre, que había un collado y estaba a la sombra. Y yo recuerdo que íbamos tan hechos polvo y con tanto frío que no podías pararte. Si te parabas te morías de frío, Ujú. literalmente. Íbamos cada uno a nuestro ritmo, pero sin parar. Y yo pensé, si al llegar ahí al collado hay un poco de viento, que es lo que suele suceder en los collados por el efecto Venturi, digo, yo me doy la vuelta. Y estábamos a menos de 100 metros de la cumbre, Ujú. porque no puedo aguantar más sufrimiento. Y llegamos allí y no hacía viento, y al cruzar el collado nos empezó a dar un poquito el sol y bueno, y ya aguantamos y subimos a la cumbre por eso. Pero tengo unas fotografías extraordinarias bajando de mis compañeros con la barba llena de chorretones de hielo y yo creo que no se nos ha olvidado a muchos aquella ascensión, ¿no? Fue de las cosas así más duras de, de todo lo que significa esfuerzo, capacidad de sacrificio, y muchas veces es tan largo el esfuerzo que no ves triunfo, que no ves la recompensa, ¿no? Y entonces te resulta muy difícil seguir caminando. Sebas, yo hay un libro que yo creo que tú, bueno, lo has leído y releído muchas veces, que se llama El peor viaje del mundo, que yo hace relativamente poco que puse mis manos sobre él y yo creo que es una lectura casi obligada, ¿no? Creo que lo vas a ir a buscar. Esto no estaba, Ah, ah, esto no estaba sí, preparado, ¿eh? no, Ah, bueno. sí, Eh, espera, enséñanos el nombre, enséñanos el nombre, Sebas. Ahora contamos quién es. Cherry Garrard, este señor que aparece en esta foto, y ahora vamos a contar lo que es esto, pero cuéntanos un poco, Cherry Garrard, bueno, estuvo en... Cuéntalo tú, pero eh, es una estuvo en historia la, alucinante, vamos, estuvo en la expedición de Scott, de Scott. la famosa de la carrera polar entre 1910 y 1912 aproximadamente. Era uno de los más jóvenes, si no el más joven, creo que era el segundo más joven. Era hijo de un general de la nobleza británica. Es un tipo que nunca trabajó en su vida porque no tenía necesidad de hacerlo y sin embargo es uno de esos personajes únicos al que le dedicó prácticamente toda su vida a hacer este libro que marcaría su vida. Y yo creo que marcaría la literatura polar. A mí me parece que es el libro más extraordinario escrito sobre la conquista de los polos. Y por muchas razones, ¿no? No solamente he, he recogido varias frases de él Sí, en el libro, ¿no? Sino sobre todo por cómo retrata a esa generación de británicos a medio camino entre el militar y el aventurero perfecto, en el que por el imperio y al mismo tiempo también por esa grandeza que entonces significaba el imperio británico, estaban dispuestos a dar la vida. Cherry entró en esa expedición a última hora
en realidad no tenía que haber ido a esa expedición, pero era muy amigo de Wilson, y Wilson es probablemente el personaje más fascinante que hay en esa expedición. Es amigo de Scott, pero es un tipo mucho más entero, con mayor cabeza. Es un tipo que va por el bien de la ciencia, no por ganar una carrera a nadie corriendo contra los noruegos por ser el primero en llegar al Polo Sur. Él en realidad lo que va es un hijo de ornitólogos. Él va con un proyecto científico que es buscar unos huevos de pingüino emperador, pero en su primera fase embrionaria, para poder hacer un proyecto científico. Estos son los famosos 3 huevos de pingüino emperador, por el que Cherry Garrard y 2 compañeros, Bowers y Wilson, que, que luego van a morir con Scott a la vuelta al regreso del Polo Sur, se van, antes de empezar la expedición propiamente dicha al Polo Sur, se van en pleno invierno antártico al mar, a unos 200 kilómetros aproximadamente, a recoger 3 huevos de pingüino emperador. Bueno, en principio son 5, Luego se pero rompen 2, ¿no? Cherry era miope, le dieron 5 huevos, tropezó y rompió 2, ¿no? Al final se quedaron con esos 3 huevos de pingüino emperador, que nada más llegar los dejaron en la cabaña donde tenían el campo base para recogerlos a la vuelta. El resto ya lo sabemos. El resto es que cuando llegó la primavera antártica, los británicos y los noruegos se van directamente a la carrera, a hacer la carrera por ver quién llega. Primero llegan los británicos 34 o 35 días antes que los británicos, y los británicos mueren en una muerte muy dura y absolutamente heroica, y al mismo tiempo que muestra bastante la inutilidad de Scott como líder. Lo que hacen es que se terminan quedando a menos de 20 kilómetros de un lugar que hubiera supuesto su salvación, el depósito de una tonelada, y allí los descubrió, entre otros, su compañero Cherry Garrard, 6 meses más tarde. Y allí estaban Bueno, los diarios de Scott, ¿no? Que él escribía con las manos congeladas eso y es. se dedicó a escribir hasta que, bueno, se metía la mano. Hasta el último momento, que se metió unos pastillazos de unas bolas de morfina que tenían para ese momento, ¿no? Quedaron dentro, habían desaparecido 2, que son los 2 que mueren primero, Evans y Watts, y en la tienda aparecieron los cuerpos de Bowers y Wilson, los compañeros del viaje de invierno de Cherry Garrard y del capitán Scott, ¿no? El último que murió sí que sabemos que fue el capitán Scott, que estuvo escribiendo hasta el final, y que sus últimas palabras fueron: por el amor de Dios, cuidad de los nuestros, de nuestra familia, ¿no? Creo que Y incluso, en perdón, la carta estaba dirigida a mi mujer, y luego tachó a última hora tachó la palabra mujer y puso viuda, a viuda. mi viuda. Exacto, hay que tener la cabeza bien fría, ¿eh? Tú abres el libro, Sebas, la gente, lo voy a leer por si acaso no se ve bien. Una frase de Cherry Garrard que dice: la exploración polar es la forma más radical y al mismo tiempo más solitaria de pasarlo mal. Es que además tenían sentido del humor, ese sentido del humor cáustico, Sí, tan británico, ¿no? En es que realidad el libro es tiene esos momentos, ¿no? es, Que tú dices, ¿cómo se lo es podían tomar así? La forma de escribir. Además, yo creo que era vecino de Bernard Shaw, ¿no? Si no sí, que es el que le achucha y le anima a hacer el libro, en el que estuvo 10 años, ¿eh? Y luego toda su vida giró en torno a esa experiencia tan traumática y al mismo tiempo tan liberadora que había tenido, porque es el único momento en el que Cherry se sintió a gusto, se sintió que estaba en el hogar, en el momento, y con las personas que deseaba estar, ¿no? Porque lo que ocurrió es que Cherry se hizo cargo de los 3 huevos que habían quedado, por los que en realidad habían muerto sus compañeros, y los llevó al Museo de
historia natural Te quería del preguntar sobre director. eso, Sebas, sobre el Museo Natural de Londres, porque hay una anécdota y sobre todo tú que fuiste a grabar allí, ¿no? Y encontraste los huevos. Tú los has tenido en la mano. Sí, está mal dicho, pero y suena además muy mal, Bueno, pero yo he pero tenido los huevos de Cherry Garrard en las manos. O sea, así es. Pero es que es una historia sí, alucinante. Pero cuenta cómo surge todo, ¿no? Porque porque yo a la vuelta de la expedición del 2005, en el 2005 y 2006 hice dos expediciones a la Antártida. En el 2006 fui con unos compañeros a escalar unas montañas y volviendo, fue una expedición magnífica de 30 y tantos días, me parece. Yo me llevé nuevamente el libro de Cherry Garrard para leerlo. De hecho, si lo puedes abrir por cualquier página, que lo tengo subrayado por todos los lados, ¿no? Es un libro que es para releer, leer y releer varias veces. el Y peor entonces, viaje del mundo, lo repetimos para aquellos que no lo hayan leído, porque merece mucho la pena, el peor viaje del mundo. y esta, por cierto, es la buena edición. Lo digo porque es difícil de conseguir, pero seguramente en ediciones de libros usados a lo mejor la podéis encontrar. Bueno, a lo que vamos. Cherry llegó y entregó los huevos al director y el director prácticamente le hizo caso. Cherry, que sabía lo que había costado ir a por ellos, se indignó y pidió que le dieran un recibo como que los había entregado. Entonces el director, que estaba hablando con otra persona, le hizo un recibo y prácticamente se lo dio. Le dijo, tenga usted, puede irse, no es necesario que espere. Más o menos como queriendo decir, váyase usted que me Sí. tiene harto. ¿No? Algo así parecido. Y eso no lo olvidó nunca Cherry Garrard, ¿no? Y a la vuelta de esa expedición estaba leyendo el libro y pensé, coño, si un burócrata británico de su majestad hizo un recibo de los 3 huevos de pingüino emperador, digo, los 3 huevos estarán. Y entonces al llegar a Madrid llamé al Museo de Historia Natural y en efecto estaban allí. Pedimos permiso, tuvimos que pagar un permiso no muy caro, pero bueno. Y fuimos, Eduardo Martínez de Pisón y yo fuimos con un cámara a filmar el objetivo final, porque al final toda esa gente en realidad lo que Amundsen iba buscando era echar una carrera a alguien. Amundsen se acerca mucho a esta concepción moderna de correr en todos los lados, ¿no? Uh Y -huh. que no está mal, ni yo la desprecio, por supuesto, faltaría más, pero se quedó en eso. Pero la expedición de Scott, simplemente con Wilson y con Cherry Garrard, se salva la expedición. Se salva la expedición y se salva la incompetencia de Scott, que muere al final heroicamente y que de alguna forma en una especie de injusticia poética le va a ganar la fama a Amundsen directamente porque escribe mejor que él, es más incompetente, no sabe entender en qué lío se están metiendo, pero al final se va a conocer más en ese caso al segundo, al perdedor, A que al Scott. vencedor, ¿no? Pero la expedición de Wilson y de Cherry es el que vence el espíritu humano, vence el espíritu de la curiosidad, de la imaginación, de la ciencia como pensamiento científico y como forma de actuar moderno, Uh -huh. ¿no? Por decirlo así. Ayer, Sebas, teníamos un titular en el periódico que decía que 4,5 millones de españoles pasan el confinamiento que nos está tocando pasar a todos en viviendas de menos de 60 metros y me acordé de ti, de todas tus expediciones en las que habéis pasado muchos días en una tienda de campaña que puede medir que 2 metros cuadrados a lo sumo, o menos. Sí, o menos, quizás. Desde luego aprovechable menos, porque si además dentro de la tienda tienes que meter, que en caso de que vienen maldadas te tienes que meter, por supuesto, el petate, porque si te tienes que vestir y salir corriendo, por ejemplo, porque la tienda se te ha roto calzarte las botas, pues el espacio que queda es exiguo y ahí tienes que cocinar. Pero bueno, por decirlo de alguna forma, nosotros elegimos voluntariamente Uh -huh. meternos en ese lío y en este caso
es una desgracia, una pandemia que nos está pillando a todos y lo que deseo es que pase lo antes posible, porque en pisos de 60 metros cuadrados con 2 niños, la gente las está pasando canutas, ¿no? Y lo que deseo es que se pase. Lo que sí que a lo mejor podrían utilizar es algunas de las experiencias que hemos vivido allí, que al Sí, final cuando no te queda más remedio que estar metido en una tienda, pues ya tienes tiempo, ¿no? De darle vueltas a la cabeza y yo creo que hay cosas que sí que son rescatables para el día a día, ¿no? Y lo que nos queda por delante, ¿no? De estas 2 semanas que hemos pasado, las 2 que nos faltan y a lo mejor algo más a de lo mejor propina algo que más. nos dan. Ahora te voy a preguntar sobre esos consejos, Sebas, pero por poner las cosas en contexto, tú has llegado a pasar, bueno, en tus innumerables expediciones en el Himalaya, en diferentes puntos del planeta, tú has estado, yo creo recordar, aunque esta foto no es del K2, esta foto creo que es de Patagonia, me decías, Sí, pero tú con tu grupo, con el mítico grupo de Alfilo, por el que han pasado grandísimos escaladores, yo creo que hasta un equipo de más de 1000 personas, ¿no? Que vosotros habéis llegado a estar, por ejemplo, en el K2 hasta 20 días casi enterrados en la nieve, ¿no? Metidos en la tienda. sí, sí, sí. Bueno, pero eso de una expedición de 4 meses, ¿eh? Ujú. Que el resto del tiempo tampoco fue sencillo. Claro. No, hemos pasado, y la foto a la que te referías en la Patagonia fueron 7 días, pero 7 días terribles, sin saber si vas a sobrevivir a una historia así, ¿eh? Es ¿Cuáles son decir, los que consejos que darías a la con gente? mucha incertidumbre. ¿Qué consejos darías a la gente, Sebas? Tú que te has enfrentado a cosas tan extremas y aunque esto, bueno, pues estamos en casa, como bien decías, cuando tú tienes niños. Ayer escuchaba una historia maravillosa de una persona cerca de la Sierra de Madrid, que la Guardia Civil acude a su domicilio porque oyen un barullo grande y era una familia que tenía 8 niños y pensaban que estaban haciendo allí como una fiesta. Y dice, no, 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 es que tenemos 8 niños. Pero, ¿qué consejos le darías tú a la gente que se tiene que enfrentar a este confinamiento obligado? Pues mira, siempre y en momentos difíciles, en momentos de tanta incertidumbre como esto, pero que es aplicable a un accidente, a un momento difícil, porque de repente el mundo conspira contra ti. Lo primero es mantener la calma, mantener la sangre fría, mantener cuanto más caliente es la emoción y más te arrastra, más necesario es mantener la sangre fría. Vale para la vida normal, vale para cuando te enamoras también. No quiere decir que siempre lo hayas sabido aplicar bien, ¿no? Pero en las expediciones creo que para eso sí he tenido talento, ¿no? Cuanto peor lo estás pasando, más necesario es parar. Es decir, parar y decir, a ver qué puedo hacer, a ver cuál es la solución. En casos de confinamiento, yo diría que se pasa primero por varios periodos, ¿no? El primero es el de la negación, que en este caso mucha gente, ¿no? ¿Yo qué coño he hecho? A mí me iba todo bien y de repente yo no tengo síntomas y me obligan a quedarme aquí y tal, ¿no? Ujú. Y, y, y eso, lo primero es entenderlo, ¿no? Bueno, chico, te ha ocurrido una cosa que es muy mala, pero no te ha ocurrido lo que a nuestros padres, que pasaron una guerra civil, o al resto de Europa que les pasó la Segunda Guerra Mundial, por no hablar del terror que supuso la primera. Así que, en principio, no es lo peor que te puede pasar. Y nos lo han explicado, es lo mejor. Probablemente no todas las medidas estén acertadas y no todo el mundo que nos ordena cosas no se equivocan también, pero ahora hay que estar con el gobierno, con las autoridades y obedecer, ser disciplinados, porque nos viene bien a todos y eso es responsabilidad ética de la sociedad civil de la que formamos parte. Bien, eso ya está entendido. Lo segundo es vencer los miedos, que es miedo a que te toque, miedo a contagiarte, miedo a perder gente que queremos, miedo a perder el trabajo, miedo a todo eso que veíamos hace 2 semanas con claridad. Me voy a ir en Semana Santa
de viaje o de vacaciones a tal sitio y luego voy a hacer tal otra cosa. Bueno, todos los planes, chicos, lo ponemos a cero, empezamos de nuevo. Y luego es importante no perder la fe, ¿no? Esto que decía Shackleton, por muy mala que esté la situación, no vamos a perder la esperanza, porque de todos los sitios hemos salido y de aquí vamos a salir todos juntos y vamos a salir bien. Y luego nos ponemos metas pequeñas. Yo soy partidario, cada uno que lo haga como quiera, ¿no? Pero yo me divido el día. Y entonces, como soy un polvorilla, como dice mi madre, necesito cansarme. Y entonces, bueno, ya he pintado la puerta del garaje, las rejas de la casa, he cambiado bombillas que estoy cambiando por LEDs, que tenía aquí, son de esas cosas que había comprado, que lo tengo siempre aquí, que no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, ahora tengo tiempo. Así que me divido el día un apartado, mañana o tarde, de lo que yo llamo manualidades y trabajo físico, camino por la casa, subo o bajo al garaje, es decir, me canso un poco. Sí. Y luego el otro tiempo, pues tengo que escribir, estoy documentando para terminar un libro sobre el Everest que estoy escribiendo, es decir, y luego hago cosas como esto que ves, ¿no? Hablar por la radio, toda la gente que me pide para cosas que tengan que ver con ayudar a la gente, a los sanitarios, a la gente que está en sus casas confinados, a toda la gente que me pide algo y está de mi mano, yo lo hago. Con lo cual, al final, acabo a las 11:30 de la noche razonablemente satisfecho y cansado y Sí. con la conciencia tranquila como para irme a la cama. Sebas, tú contabas que de la noche a la mañana nos ha cambiado cosas que eran muy cotidianas y que teníamos tan accesibles, ¿no? Para ti igual es la Sierra de Guadarrama o salir a dar un paseo, ¿no? Que de la noche a la mañana se nos ha ido, ¿no? Pero como decías, esas cosas van a volver y yo creo que es importante que tengamos fe. Tú has repetido una frase y hay una parte del libro que me gustaría enseñar, que creo que viene a colación, que es resistir y vencer y hay que ser condenadamente optimista. Una de las cosas que yo te he leído estos días es que has hablado mucho de la valentía como palabra, que hay que ser valientes. Es una obligación, ¿eh? La valentía es un valor y es sobre el resto de las virtudes, desde las virtudes griegas y romanas e incluso anteriores, ¿no? Que luego las religiones las adaptan a cada una en su formato, por decirlo así. La valentía, porque está muy bien la justicia, la prudencia, la templanza, ¿no? Pero la valentía es el único valor que nos permite entrar en acción, nos activa. Y además es la única que nos hace vencer los miedos. Saber convivir con la incertidumbre, ¿no? Aventurarse, que la palabra aventura es muy bonita, ¿no? Empresa de resultado que entraña peligro, ¿no? Y de resultado incierto. Entonces, la valentía en momentos como este, igual que en momentos de conflicto, de guerras y demás, es esencial, es una obligación. No vale rendirse. Ujú. No vale rendirse en la guerra y no vale rendirse ahora, porque lo que tenemos por delante es muy duro y vamos a tener jornadas, semanas, meses y probablemente algún año, ojalá no sea necesario tanto, pero en el que vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros. Y de nosotros, me estoy refiriendo a buena parte de la gente que nos oye y nos ve, depende personas. Si tienes familia, tus hijos, tu marido, tu mujer, tus familiares, tus hermanos, tus padres, eh, tenemos que ser una piña. Tenemos que ser una piña valientes. Que ser valientes no significa ser imprudentes ni temerarios. Significa ser valientes. Enfrentar la adversidad. Una de las cosas que... Plantarnos. Ujú. Perdona, Sí, Sebas, sí. que te he cortado. No, no, no. Que hay que ser valientes y al mismo tiempo inteligentes. Pero vamos, que es la única opción que tenemos ahora mismo. Ujú.
A mí una de las cosas que más terrible me parece y que debe ser así quizás, ¿no? Pero yo creo que el no poder despedirnos de los nuestros eh, es algo terrible, ¿no? El no poder ir al hospital o incluso a un entierro, ¿no? Yo creo que eso es algo a lo que tú también te has enfrentado en alguna ocasión terrible, ¿no? En esas, pues me estoy acordando de alguna tragedia, bueno, tú has perdido a muchos compañeros en la montaña y que alguna vez pues se han quedado allí, ¿no? Aunque siempre ha habido eh, operaciones de rescate terribles, ¿no? Pero que en algún momento te has tenido que enfrentar a algo similar de no poder despedirte de compañeros de batalla. Es lo más duro de lo que estamos viviendo. El espectáculo de nuestros mayores muriendo solos, sin nadie que les reconforte sus últimos minutos de vida. Eso es, bueno, nos va a pesar a todos nosotros durante toda nuestra vida. Y espero además que nos pese como sociedad para no olvidarlo nunca. Ujú. Porque además dar la mano a nuestros mayores o a la persona que quieres, nuestros amores, nuestros afectos, es necesario para ellos, pero también es necesario para nosotros. Nosotros lo necesitamos tanto como ellos. Que tiene que ver con pasar el duelo, con ver cómo se cierra el ciclo de la vida y es terrible, es muy duro y no tengo fórmulas para eso, porque en realidad no sé cómo se pasa eso. Yo sé que igual que cuando pierdo un amigo o dejamos a amores o afectos en el camino que se quedan y no se reemplazan. Ujú. No cambiamos un afecto, una amistad por otra y ya está. De la misma forma que cuando perdemos a nuestros padres o amigos muy queridos, tenemos que aprender a vivir con ellos. Ujú. Tenemos que... Es una lección de vida, eh, amigo. Es aprender a vivir con la ausencia de los seres queridos. Y eso nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho y probablemente no se nos olvide nunca. Espero, por otro lado, que una de las mejores lecciones de extraer de esta historia que nos está pasando de confinamiento es que aprendamos el valor de lo que vale ese conjunto de pequeñas cosas que hasta hace 2 semanas las dábamos por hechas, ¿no? Que es tomar una cerveza con un amigo, darle un beso, un abrazo a tu pareja, a tu Sí. padre, a tu madre, a tu hermano. Ahora espero que todo eso vuelva a cargarse de significado, que se cargue de emoción, de sentimiento. Y cuando acabe esto, nos ponemos en pie, cogemos las cosas y nos ponemos en marcha otra vez. Ujú. Sebas, tenemos un montón de preguntas. Yo voy intercalando algunas, si te parece bien. Nos pregunta Corrector, no sé si lo puedes leer, pero yo te lo leo. Dice, Sí, ¿qué recomendación nos hace el que conoce la soledad en la alta montaña para poder soportar los momentos de soledad y la falta de abrazos? Justo lo que estabas contando ahora, ¿no? sí, claro. Bueno, yo la soledad que busco en la montaña es la soledad que tú vas buscando y eso es magnífico. Vamos, de hecho, lo primero que, cuando ven el pistoletazo de salida, lo primero que voy a hacer es cogerme la mochila e irme unos días yo solo por ahí, o solo o con algún amigo muy querido y perdernos, estar 3 días sin teléfono, 4 días sin teléfono, sin nada, ¿no? En la montaña. Pero esa soledad creo que es diferente a la pregunta que nos hacen, ¿no? Porque si estás solo, estás en casa, pero tienes lecturas, tienes internet, tienes teléfono, en realidad no estás solo, estás Ujú. comunicado. Ahora, si estás solo porque te han dejado, porque has perdido a la gente que querías, como les ocurre a muchos de esos ancianos que están descubriendo en las residencias en Madrid y demás, Terrible. eso, eso es lo más terrible que se puede vivir, lo más terrible. Y eso nadie se lo merece, nadie.
Ujú. Nadie. No hay ninguna persona en el mundo que haya sido tan mala como para que se merezca una cosa así. Ujú. Sebas, yo te voy a hacer una pregunta más sobre esto, pero y luego cambiamos de tema. Tú, hay una experiencia terrible en el K2 con Nacho, que yo creo que tú dijiste no voy a volver nunca al K2 y luego volvisteis y triunfasteis Sí, en el K2, ¿no? Y yo creo que es que os devolvió un poco la montaña, aquello que os quitó, ¿no? Pero que tú te has enfrentado a estas situaciones y al final lo que decías, ¿no? Hay que volver, levantarse, seguir, echarse la mochila a la espalda y retomar nuestra vida normal, ¿no? sí, entre otras cosas porque es que somos animales diseñados para sobrevivir, es que no queda otra, ¿no? Ujú. La terrible experiencia de 1994 del K2 nos dejó tocados, pero además nos dejó tocados en un momento muy delicado, ¿no? De los más de 300 documentales que hice para la tele, pues alguien puede pensar que nuestra vida en televisión española era sencilla y que éramos una especie de gente privilegiada. Y nada más lejos de la realidad. En 1994 estábamos pasando un momento delicado en el que lo que eh, se nos estaba diciendo es que quitaban el programa, ¿no? Porque no, ya no estábamos de moda dentro de los programas, de los shows, de los realities, Hmm. estas cosas que ahora al final triunfaron y han convertido la tele en lo que es hoy en día, ¿no? Así que nos fuimos de forma muy precaria y al final terminamos dejando a un compañero en la tienda del campo 2, a otro le amputaron 7 dedos de las manos y a la vuelta yo creo que tardé casi un año en montar el capítulo aquel, porque en realidad ese un año en el que me estuve preguntando si tenía mucho sentido seguir haciendo el filo de lo imposible al coste ese, ¿no? Luchar en contra de una dirección que no te quería, contra de un montón de papatas que sin tener ni idea de lo que estás haciendo, de lo que haces, de lo que sufres, de lo que sientes, es capaz de decirte, bueno, yo te voy, os vamos a enseñar las nuevas formas de trabajo, cosas de estas, ¿no? Y al final decidí que sí, que merecía la pena. Y merecía la pena por ser leal a toda la gente que creyó en el proyecto, que fueron muchos, Ujú. muchos compañeros de televisión española, muchos jefes, mucha gente que apostó por un programa de televisión y que se terminó convirtiendo con El hombre y la tierra en las grandes referencias de lo que debe de ser la televisión pública en un país democrático y civilizado como hoy es en día España. Totalmente. Tú en el libro, además, tienes una mención. Nosotros en el Sí, respeto, bueno, pues somos fans, ¿no? Somos todavía, somos hijos de Félix, ¿no? Y tú hablas de Lili Tarot, de la última gran carrera que Félix estaba cubriendo cuando tuvo aquel accidente terrible en la avioneta. Y bueno, tú con Félix yo creo que esa es la televisión que añoramos todos de los grandes cuentistas, ¿no? En el sentido bonito de la palabra, de contar historias que conmueven y que eso se ha perdido un poco, ¿no? Rodando en cine, en formatos que eran una joya, con medios. claro, Eh, porque eran documentales. sí. El documental es un género de peso intelectual, en el que se tarda en rodar un documental 20 días o un mes y en montarlo otro mes y lleva una música determinada y un texto determinado. Eso no se improvisa. Hoy lo que tenemos es mucho producto de usar, consumir y tirar Ya. mucho charlatán de feria de esos de los que se veían hace tiempo por las calles de Madrid. Señora, cómpreme esto por 3 por 2 por uno le vendo 5 y tal, ¿no? Es decir, hay muy poco peso el tiempo de esa gran televisión, en los que yo incluiría, por supuesto, a Miguel de la Cuadra Saucedo y hay Sí. un montón de gente, Sí. porque no me gustaría dejar a nadie y seré injusto olvidándome. Felipe Mellizo, por ejemplo,
que fue un tipo también extraordinario. Se ha Pero cortado en un aquel pelín. Has dicho Felipe, no te hemos escuchado el apellido, perdona, Sebas. Felipe Mellizo, Felipe que Mellizo. fue presentador de uno de los mejores telediarios que hicimos en televisión española. Ujú. Pero ahí en aquellos años Televisión Española hacía dos obras de teatro a la semana. Sí, Hacíamos al año 15 series documentales. Los programas de debate era la clave, y otros muchos. Los programas de entretenimiento de por la tarde, la novela de por la tarde era Fortunata y Jacinta o La Pequeña Dorris, es decir, bueno, el 1, 2, eh, 3, Sebas, que yo me voy eh, a los viernes por la noche cuando nos reuníamos toda la familia. Ya te hablo de Kiko Legardi. Bueno, que bueno, eso. ese sería hoy en día, ese que era uno de los programas más livianos y ligeros que teníamos, hoy en día sería un programa que sería tachado de intelectual Sí, en sí, en pero nuestras teles, que ¿no? reuníamos a las familias en torno a la televisión para aprender cosas, ¿no? Bueno, como hacía Félix, ¿no? Como bien tú decías, luego la tele ha pasado por muchas. A mí una de las cosas que me da pena es que en YouTube no podemos poner músicas para poner la sintonía de Suso, que yo creo que la Sí, música era parte, o sea, al filo de lo imposible, yo creo que era una mezcla mágica de fotografía, música, narración, historia. eh, claro, no, sí, pero si es que así debe de ser. Por eso nos pagaban y por eso dejamos un patrimonio cultural para televisión española de aproximadamente 350 documentales, ¿no? Que son perfectamente aprovechables. Que lo que ocurre es que no sé cómo en estos tiempos no se vuelven a reponer los programas de Félix y de Alfilo y tantos otros que se hizo, ¿no? Yo creo que lo achaco más a la dejadez de todo lo público, ¿no? Más que al, al desconocimiento probablemente de lo que tienen allí. Nos llegan muchas preguntas, Sebas, nos decía, hablábamos antes de malas experiencias, pero la gente también quiere saber las buenas, ¿no? ¿Cuál es el mejor Pues, momento en todas aquellas expediciones, por ser optimistas, como decías en el libro, ¿no? Que el optimismo es muy necesario? ¿Cuál es la situación más bonita? ¿Con cuál te quedas en todos estos años de expediciones? joder, es que me quedo con todo, amigo. He Tienes que sido un escoger, afortunado. te tienes que Eh, mojar. sí, pero hay una, hay una frase de Robert Browning. Browning es un que estuvieron muy unidos y que todos los exploradores británicos de esta época llevaban con ellos, ¿no? Y Robert Browning dice, nunca tenemos al mismo tiempo el lugar, el momento y la persona. Bueno, pues yo de esos he tenido bastantes, así que tengo un montón de ellos, ¿no? Pero recuerdo momentos en el Karakorum de una belleza y de una intensidad emocional realmente y que no se puede contar con palabras. Momentos en la Antártida también. Bueno, la travesía que hicimos del desierto del Gran Mar de Arena, que fue una pasada, es decir, 40 días caminando por un desierto nada más que con una retaila reata de camellos que llevaban el agua. Bueno, es que son momentos que son irrepetibles, ¿no? Y además de estar haciendo lo que crees que tienes que estar haciendo, poniéndote a prueba, demostrando que todas tus habilidades están ahí en juego, librando esa partida y que la estás ganando, pero además yendo con gente con la que se puede ir al fin del mundo, que puedes confiar, que no son amigos de conveniencia, como ocurre ahora muchas veces en expediciones de estas comerciales al Himalaya, que te juntas con alguien y te vas a escalar una montaña. Yo siempre que me he atado a una cuerda lo he hecho con amigos, que sé que su vida está en mis manos y la mía está en las suyas, ¿no? Así que he tenido momentos extraordinarios, ¿no? Te podría dar pinceladas que se han quedado además para siempre.
en mi retina, porque también hay muchas veces que estoy con la cámara de fotos y no hago la foto. Digo, esto me lo guardo para mí, esto me lo quedo yo para mí y no ¿Cuántas hago esa fotos tienes foto. en casa, Sebas? Porque el libro, como decía, es que es una joya. Pero bueno, es que tengo otro aquí, a ver si no me cargo el montaje, que es La vida en el límite de la vida, que me parece una pasada, pero una pasada. Bueno, o sea, es que esto, en estos días de confinamiento, que uno se va a la biblioteca y empieza a recuperar cosas, ¿no? Eh, yo hace poco cogí este libro, pero claro, me acordé del otro, de La vida en el límite de la vida, que publicaste en el 2018, Sí. y sobre todo la edición, ¿no? De cómo está hecho el papel, el olor, el papel satinado, y dices, oye, yo creo que este confinamiento también nos está ayudando a apreciar, como tú bien decías, los pequeños detalles, ¿no? Que tú has puesto fotografías de tu archivo, que cuántas, yo creo que tienes millones de fotos que, pues, que todos estos años has podido hacer, y que me imagino que te Bueno, costaría más seleccionarlas y decir qué es lo que meto, ¿no? soy muy ordenado y muy sistemático y parte del archivo más o menos lo tengo controlado, pero a pesar de eso me ha llevado mucho más tiempo hacer la selección de fotografía que hacer la selección de los textos, ¿no? Tengo aproximadamente unos 2 millones de imágenes más o menos ordenadas, pero todavía me quedan muchas imágenes por digitalizar, ¿no? Por ejemplo, todo el negativo. Yo al principio en las expediciones utilizaba mucha diapositiva, pero utilizaba tanto más negativo y todo el negativo todavía lo tengo sin digitalizar. Y hay muchas veces que cuando llego abajo cojo así, digo, me tengo que poner con ello, pero la verdad es que hasta ahora no he tenido tiempo y de este periodo tampoco me da tiempo a meterme con ello porque requiere muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Tú sabes, una de las cosas que todavía funcionan, gracias a Dios, son los envíos a casa, ¿no? De libros. Yo les digo a la gente, y es que no es publicidad, es que de repente tú te sientas en el sofá, abres este libro y estás en Tierra de Fuego. Y estás leyendo las frases de la gente que estuvo allí, estás leyendo las impresiones de Sebas, pasas la página y estás En observando a la la... Dama Blanca. Cuéntanos, la Dama Blanca. ¿Qué te inspira la Dama Blanca, Sebas? Joder, una expedición dura, pero de verdad. Y además de las que lo pasamos muy mal por el tiempo, porque el tiempo en Tierra de Fuego hace mucho frío, pero además es muy húmedo. Y la humedad y el frío unido son malas compañeras. Y a Mm, pesar de todo, porque yo recuerdo que pusimos la tienda después de mucho trabajo, pusimos la tienda, nos llevamos palés que compramos en el barco, nos dejó tirados en medio de una selva espesa, pusimos el palé, bueno, pues aparte de poner el palé de madera y dentro de la tienda teníamos una funda de plástico que habíamos comprado, bueno, el agua subía una cuarta por encima de la tienda, con lo cual era imposible estar seco dentro del saco de dormir. Y entonces te mueves por la noche y se te humedece una parte del cuerpo, en fin, es muy desagradable. mm. Pero el sitio, como dice el otro, pero el sitio es de pecado. Así que terminamos subiendo a la Dama Blanca y me gustaría volver al año que viene a esa montaña. Es decir, que a pesar del frío que he pasado, se me han quedado todavía las ganas de No, volver no a un sitio como escarmientas. ese. Oye, tenemos una pregunta de Jaime Gómez que nos dice, no, de Batusai 552, que nos dice, Sebas, aparte de los libros, ¿alguna película que destacarías o que te inspire especialmente? Bueno, soy un cinéfilo de la bomba. Cuando estoy en España voy prácticamente todas las semanas, una o dos veces al cine. Pero si tuviera que elegir una película que no sea de montaña, que no sea un documental, claro, yo elegiría Blade Runner. Blade Runner es una
película que ha ido ganando con el tiempo, ¿no? Que a medida que la veo más veces, la encuentro más cosas. Y me parece que es, en realidad, es una metáfora de nuestra vida. Y al Impresionante. mismo tiempo, que me, cosas que tienen sentido en mi vida, ¿no? Que es la persecución de esos replicantes que son perfectos, pero que lo que van buscando es más tiempo, necesitan más tiempo. Ujú. Es la lucha constante del ser humano por estirar su vida, al mismo tiempo que la van exprimiendo, ¿no? Y que todo eso tiene que ver con la lucha, con la valentía, con el amor, ¿no? Con esa replicante que le han puesto, no sabemos si al final con fecha de caducidad o sin fecha de caducidad, ¿no? Es Rachel, una película, sí, una película. espectacular. Bueno, fíjate si la conocemos, que a uno de nuestros amigos más queridos, que es perfecto, no conoce ni el miedo, a ese le pusimos de mote Nexus 6, Ah, sí, porque era el más perfecto de los replicantes. el Nexus 6 con esa escena final mítica, ¿no? He Sí, visto cosas que no creeríais. sí, yo he Eh, estado en lugares que tú ni siquiera puedes llegar a Más imaginar. allá de la puerta de Tannhausen, ¿eh? Sí, Bueno, yo he visto rayos C brillar jo, en esto la no está preparado, oscuridad ¿eh? en Pero, las puertas de Taujas. ¿qué opinas de la Y nueva, todo, Sebas? Blade Runner, bueno, la nueva. Sí, la sí, segunda, la la secuela. segunda que han hace poco, creo que se Vamos llama a ver, 2046, ¿no? me ha gustado, pero no tiene nada que ver con la primera. Mm, No, la primera es una obra de arte. La mm. primera es una auténtica obra de arte. Que eso y todos esos momentos se perderán como lágrimas en la En la lluvia. lluvia. Bueno, ¿sabes qué dicen? Que él lo improvisó, que no estaba ni en el guión, Sí, sí, que se lo he los... leído. Y que Ridley Scott se llevaba muy mal con el protagonista, coño, Harrison Ford. con Harrison Ford, Ujú. sí. Bueno, esa Sí, historia, pero el resultado, que es lo que tú ves al final, es impresionante. Vamos, de hecho, yo cada vez que la veo voy más con los replicantes. bueno, incluso no vamos a contar, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene diferentes teorías de si Harrison Ford era replicante o no. Pero decirle a la gente que Blade Runner tiene una historia alucinante detrás sobre el productor John Perenchio, que perdió muchísimo dinero al principio y la odiaba la película de tal manera que retrasó el lanzamiento del DVD años y años y que había copias piratas por todos sitios porque se negaba a lanzarla, ¿eh? A Una historia. lanzarla, sí. Y luego finalmente, bueno, pues mira, hicieron más dinero después que antes, ¿no? Nos pregunta Sergio Gálvez si crees que el documental de verdad, el que hacíais vosotros, podría volver, dice, a relanzares, no sé a qué se refiere, no sé si podría volver Relanzarse, a relanzarse. supongo. Eso Claro, es. supongo. Bueno, es que como eso no depende de mí, no. Y yo tengo muy poca visión comercial. Es decir, si la pregunta es, ¿tú crees que esto sería rentable hoy en día en la televisión actual? Pues no lo sé. Pero vamos, ni lo sé ni me interesa. Yo lo que sé es lo que me interesa a mí. Ujú. A mí sí que me interesaría. Y yo creo que sí que habría eh, por lo menos un par de millones de personas en nuestro país que le puede interesar un formato así, ¿no? Y como vamos cada vez más a televisiones cada vez más compartimentadas, más especializadas, pues ¿por qué no va a haber un buen canal de documentales en España? Yo lo que creo es que se perdió el momento y la oportunidad. Esa tele la tenía que haber hecho Televisión Española, la televisión pública, que además tenía las herramientas para hacerlo, el personal Sí, y luego los canales para distribuirlos y un público potencial de 500 millones de personas en todo el mundo. sí, con Entonces se Iberoamérica. perdió esa oportunidad y eso volver a hacerlo, pues a mí me costó poner en marcha el equipo de Alfilo aproximadamente 10 años, ¿no? Pues si alguien está dispuesto a invertir 10 años con una idea, con una gente determinada y luego a mantenerlo a pesar de que tengan errores, pues sería posible, pero ahora mismo la verdad es que a mí ese debate me interesa poco. Yo Ujú. lo que creo es que teníamos una buena televisión y ahora tenemos peor televisión que la que teníamos. Me estoy refiriendo a la televisión pública, Sí, sí, sí. que
cada vez que digo eso, porque claro, hoy en día si pagas y tienes acceso a todas las plataformas, pues ver la mejor televisión del mundo, la tienes tú, pero la tienes que pagar, ¿no? Antes teníamos una televisión que teníamos 2 canales y éramos una de las 5 mejores televisiones que ha habido en el mundo, ¿no? Tú sabes lo que me da Y envidia a esa mí televisión verla. la he hecho de menos, Sí. nada más. A mí me da envidia muchas veces ver la BBC en Reino Unido, que todavía siguen haciendo cosas que merecen la pena. Cada vez menos, lamentablemente, pero que la BBC ha mantenido un poco ese espíritu de televisión pública y de servicio y de cosas que merecen mucho la pena, ¿no? Pero para la gente que no conozca el filo, porque igual tenemos a gente joven, pues que los busquen, porque hay documentales, bueno, que son verdaderas joyas, ¿no? Sebas, una pregunta insistente. ¿Has tenido en alguno de tus viajes experiencias inexplicables? Esto nos han llegado varias preguntas sobre eso. El tercer hombre, algo que te haya pasado en la montaña que no sepas explicar. Bueno, hay algunas cosas que no sabemos explicar, pero bueno, eso es la naturaleza humana. No estamos en condiciones de explicar ni todo lo que nos sucede, ni todo lo que pasa en el universo. Somos criaturas finitas y demás. Si a lo que se refieren es experiencias del tipo del tercer hombre de Sí, nos lo Shackleton, preguntan, ¿eh? Lo del tercer hombre es... pues eso exactamente a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a Juanjo San Sebastián en el K2 en 1994. Ujú. Juanjo pasó una noche hablando con una compañera suya del trabajo a 8.000 y pico metros, congelado en una pared de hielo toda una noche y la compañera le decía, pero pasa, que aquí vas a estar calentito Tengo y los tenemos un pelos, sistema tengo de todo de punta, Sebas, ahora mismo. Fíjate, lo estás contando y tengo todo el cuello. Sí, pues es así, claro que sí. Ese tipo de hechos, ¿sabes? Que los 3 personajes que cruzaron esa travesía de Georgia del Sur, que yo he hecho 2 veces en el año 2003-2013, Bueno, hay que fotos eran alucinantes en el libro, Sebas, de sí, Georgias del Sur, de pero Georgia, sí. bueno, Tengo bueno, unas bueno. fotos muy bonitas, muy Pero bonitas. alucinantes. A ver si encuentro alguna mientras hablas. Sí, pues los 3 que cruzaron, que eran Franz Busley, Tom Crean y el propio Shackleton, los 3 pensaron que había otro tipo que les iba dando ánimos. Y ninguno de ellos se lo quiso contar a sus compañeros hasta tiempo después de haber sucedido. Que ni se Y atrevían a cuando, contarlo. sí, sí, porque les iban a llamar locos. Y sin embargo, cuando lo contaron y salió publicado, Eliot, el famoso poeta inglés, hizo un poema muy conocido que se llama El tercer hombre, por ellos, por esta experiencia de Shackleton. Y luego también conozco pues otras cosas, digo, de lectura, ¿no? El relato de Hermann Bull en el Nanga Parbat con los alpinistas alemanes previos que habían muerto en el Nanga Parbat, Mm. infundándole fuerzas para aguantar Era la primera vez que se vaqueaba a pelo por encima de 8.000 metros y sobrevivió, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas en ese contexto al que me estoy refiriendo, tiene una explicación que es ayudarnos a sobrevivir. Y se producen cuando determinadas sustancias químicas nos inundan el cerebro y que tienen como objetivo, cuando estás al extremo de tus capacidades, intentar que sobrevivas, ¿no? A costa de lo que sea, que generalmente en el caso de Juanjo, por ejemplo, en el caso de Hermann Bull fueron congelaciones graves, pero bueno, pero salieron de allí, sobrevivieron, ¿no? Aquella experiencia terrible. Ujú. Yo me acuerdo de un descenso dramático de Juanito Yarzábal, que yo creo que ayer fue su cumpleaños además, o hace muy poco, Era, sí. que bajaba, bueno, llegó completamente, no sé, más allí que aquí, ¿no? Eh, Sí, bueno, y de hecho, si Juanito hubiera sido un tipo normal, te estás refiriendo a la bajada del año 2004, sí, sí. eh, cualquier persona normal hubiera muerto en Ujú. ese descenso.
Ujú. que bajaba, bueno, en fin, bajaba hecho una piltrafa humana. Directamente como Juanito es un animal que se mantiene en pie, no se le paró el corazón, ¿no? Pero ahí estuvo muy cerca de no regresar a casa. Ujú. Sebas, llevamos un poco más de una hora hablando. Eh, ha sido un lujo tenerte. Quiero que, bueno, nos despidamos de la gente con un mensaje, ¿no? Para afrontar lo que nos queda, la incertidumbre y, y nadie mejor que tú bueno, pues para expresar ese mensaje, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha ahora, Sebas? Que nos volveremos a reír, que volveremos a tomar cerveza con los amigos, que abrazaremos a la gente que queramos, que nos volveremos a enamorar si merece la pena y a sufrir desengaños y a volver a caernos, pero que no se nos mide por las veces que nos caemos, sino por las veces que nos levantamos cuando estamos derrotados en la lona, pero aún nos quedan fuerzas y como decía otro, que cuando no tengan fuerzas, que el orgullo sea lo que te mantiene en pie. Y hay un verso precioso de Lord Tennyson que fue el elegido precisamente por Cherry Garrard, el joven este que escribió El peor viaje del mundo, Ujú. que eligió la frase que pusieron en el memorial de Scott, que solamente pusieron luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás, pero yo fui al original del verso que lo recomiendo también a la gente que esté interesada y que es un verso puesto en la piel del viejo Ulises cuando ha llegado a Ítaca y está cansado de una vida aburrida y sin aventuras, ¿no? Entonces dice directamente, voy a dejar a Penélope, a mi hijo a cargo del reino y yo me largo con los amigotes de aventura. Y el verso ese, que es muy largo, pero que es resumido, dice, venid, amigos míos, venid, porque siempre hay un momento para buscar un mundo nuevo. Pues aunque mucho se ha ido, aún mucho queda. Y aunque ya no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierra, seguimos siendo lo que somos, un heroico hervor de corazones menguado por el tiempo y el destino, pero resueltos a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. Pues no nos vamos a rendir de esta, amigos. Sebastián Álvaro, ha sido un auténtico lujo tenerte. Muchísimas gracias. Muchas Estoy gracias a seguro que vosotros. nos vamos a volver a ver muy pronto. Tú y yo, sin saberlo, compartimos gimnasio. Nos encontraremos por la sierra, Dándole, por la sierra de Guadarrama dando un paseo o en cualquier otro sitio y seguro que nos tomamos una cerveza juntos. nos la Muchísimas, merecemos. muchísimas gracias, Sebas. Gracias a vosotros, amigo, de corazón. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí ha llegado el respeto programa de hoy. Volveremos, no sabemos cuándo, como siempre. Seguirnos en las redes, Radio El Respeto, tanto en Twitter como en YouTube. Activar la campanita para no perderos ningún episodio. Y como decimos, volveremos cuando tengamos algo que contar. Muchas gracias.